Cordial saludo a mis estudiantes de octavo grado. En esta semana ha sido muy corta, no nos hemos podido reunir porque el lunes fue festivo. Mañana no va a haber clases por los proyectos de 11º grado, pero entonces no podemos interrumpir nuestro proceso académico. Voy a seguir con las temáticas de la historia de Colombia. En la vez pasada pues les dejé un video explicándole hasta el proceso de independencia, hasta que pues logramos la independencia pues de a manos de los españoles. ¿Okay? Entonces vamos a hablar sobre la Gran Colombia. La Gran Colombia, que así es que se va a denominar nuestro país entre 1819 y 1830. Desde este momento, bueno, entonces por ejemplo ya nos quitamos pues del yugo de los españoles, después que se libró la batalla del Pantano de Vargas y después la batalla de Boyacá del 7 de agosto de 1819, empezamos a hacer una nueva república, un país independiente. Ya los españoles se fueron de aquí, pero todavía estaban en otros países como Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia. Gracias a Simón Bolívar y a Santander, ¿no? Y a todos sus colaboradores, ¿ya? Entonces vamos a ver que empezamos un proceso de construcción de un nuevo estado, ¿ya? O sea, ahora lo que entraba a preguntarse cómo vamos a formar un nuevo estado, ¿cierto? Entonces se toma la decisión, se hace lo que se dice el Congreso de Angostura, que es lo que es a la ciudad de Bolívar en Venezuela. Se reúnen los que se pueden reunir porque todavía habían españoles en Venezuela, todavía, o sea, no se pudieron reunir todos los patriotas, los líderes, porque todavía estaban en guerras en otros territorios, ¿ya? Y fue allá en Venezuela. Entonces se toma la decisión en este Congreso de Angostura de que se haga un gobierno centralizado que sea fuerte, para evitar que España u otro país europeo volvieran a invadirnos, a que se tomaran el control de las tierras latinoamericanas. Entonces se hicieron grandes esfuerzos para legitimar el proceso de independencia. Por esa razón Santander le pidió a los eclesiásticos, a la iglesia, que dieran sermones que hablaran sobre la justificación de la independencia, ¿ya? Vamos a hablar que estamos hablando de, en ese Congreso de Angostura se tomó la decisión de que se va a unir se llamaban así departamentos: Venezuela, Quito y Nueva Granada, que se va a llamar Cundinamarca. El primer presidente va a ser Simón Bolívar, y entonces va a haber un gobernador por cada departamento y cada uno va a ser un vicepresidente, ya. Esa fue la decisión que se tomó ahí. Después también se dijo que se iba a hacer que iba a ser un gobierno republicano con las tres ramas del poder: ejecutivo, legislativo y judicial, donde la parte judicial es el que legisla la ley, el que hace las leyes, el que imparte justicia; el legislativo es el que crea las leyes, y tenemos el ejecutivo, donde está el presidente. Entonces, después de varias victorias militares, porque Bolívar dejó a Santander en el poder, ahí representándolo, Bolívar siguió independizando, y en 1821 va a llegar a independizar a Venezuela. Después que en el 24 a la guerra de Pichincha, después a Perú, Ecuador y por último el Alto Perú, que se va a convertir en Bolivia. Entonces, pero ya habiendo libertado a Venezuela, se hace el Congreso de Cúcuta en 1821 y se pactó, o sea que se ratificó la unión entre Cundinamarca, Venezuela y Quito, con una constitución centralista. Ya, esa constitución va a ser redactada por el Congreso, ya.
y consagró las 3 ramas del poder que ya habían sido pues referidas en el Congreso de Angostura. Se ratifica a Bolívar como presidente y a Santander como vicepresidente, ¿ya? Y las 3 ramas del poder, ¿cierto? Entonces ya tenemos un gobierno republicano, ¿cierto? O sea, nos estamos organizando como una nación nueva. Entonces, en esa Constitución de Cúcuta tiene unas reformas muy importantes que no se pueden dejar sin hablar de ellas, como la eliminación del Tribunal de Inquisición, ¿cierto? También vamos a ver que se da la autorización de los recuerdos indígenas. Se va a dar la libertad de vientres. ¿Qué es esto de libertad de vientres, muchachos? Que los esclavos nacidos después de esta fecha iban a ser libres, ¿ya? Eso es lo que se llama una manumisión de vientres, ¿ya? O sea, se le dio una libertad condicionada, porque por ejemplo la madre de ese niño iba a ser esclava y solamente el que nacía después de esta fecha iba a ser libre. O sea, que era algo como contradictorio, porque usted sabe que un niño no se vale por él mismo y prácticamente seguía ahí hasta cierta edad, hasta los 18 años, viviendo con sus papás ahí en esa esclavitud, y él tenía toda su familia esclava, pues ellos optaban por quedarse ahí en esa hacienda, y la esclavitud se puede decir que procedía de una u otra manera. También se dio la libertad de prensa, ¿ya? Y circulación de libertad, ¿ya? El derecho al voto a hombres mayores de 21 años que supieran leer y escribir. Se hizo también la abolición de impuestos coloniales, ¿ya? Como el del tabaco, ¿ya? Vemos también que en la parte económica, ustedes saben que las guerras pues traen una crisis bastante en lo que tiene que ver con la economía, ¿ya? Y vamos a encontrar que tenemos campos devastados, no hay agricultura, estamos en una crisis económica. También el país se había endeudado con los ingleses para poder enfrentar a los españoles, ¿ya? Entonces había que enfrentar pues esas deudas, ¿ya? Habían quedado ahí. Entonces vemos que aquí nos hablan también que la Constitución de Cúcuta eliminó las restricciones que imponía España para los viajes de los extranjeros, o sea, que dejaba que vinieran, o sea, no había restricciones para que viniera gente de otras partes del mundo, europeo más que todo, lo que facilitó la llegada de estos a la Gran Colombia. Algunos migraron para hacer relaciones diplomáticas, realizaron exploraciones científicas y buscar oportunidades de negocios. Aunque la inmigración no fue masiva, la presencia de estos extranjeros contribuyó con el ingreso de nuevas ideas y tecnologías, ¿cierto? Entonces vamos a ver que, como estoy diciendo, vuelvo y repito, la economía durante la década de 1920, ya que la devastación del territorio fue evidente, muchos campos fueron abandonados, disminuyó la producción agropecuaria, agrícola, ¿cierto? Estábamos endeudados con los ingleses, ya, y dice que el valor de los préstamos fue muy superior a la capacidad de pago del Estado, lo cual generó una deuda externa elevada. Este tipo de deudas adquiridas por las diversas naciones latinoamericanas implicaron casi siempre un nuevo estado de subordinación económica, esta vez principalmente hacia países como Inglaterra. Entonces, por ejemplo, ¿qué va a pasar? De que cuando tú no tienes con qué pagarle a un país, esto porque esto es una potencia, entonces está subordinado económicamente a las pretensiones de ellos, ya sea pagándole con materias primas, ¿cierto? Pagando elevados intereses, ¿ya? Y se va creciendo la deuda externa. Entonces, nuestro proyecto de Estado no comenzó muy bien, ¿no? Porque recuerden que para librar las guerras de independencia se tuvieron que endeudar más que todo con los ingleses, ¿ya? Los ingleses para poder librar estas guerras, ¿no? Entonces también, como estas guerras fueron libradas en estos territorios,
pues los campos quedaron devastados, no había ganadería. Entonces el comienzo fue bastante duro, ¿ya? También se permitió la inmigración que vienen aquí de extranjeros, ¿no? Que trajeron ideas y nuevas tecnologías acá, ¿no? Como lo más importante. Vamos a ver también que la sociedad gran colombiana no va a cambiar mucho, ¿cierto? Se fueron los españoles, quedan los criollos, pero se le va a dar ciertos derechos, un poquito más de derechos a los indígenas, a los libertos, a los mulatos y a los zambos, porque los esclavos negros todavía siguen todavía esclavizados. Solamente los que están amparados por la libertad de vientre son los que van a poder ser libres, los demás no, ¿ya? También aquí dice que llegaron franceses, Baptiste Pusigaud y Francis Roland, que durante este periodo iniciaron al país métodos de alfabetización y enseñanza promovidos por algunos ingleses. Por otro lado, debido a la reducción de los privilegios de la Iglesia Católica, se permitió el desarrollo de iniciativas protestantes, como la organización de la Sociedad Bíblica, que regalaba ejemplares de la Biblia, y sociedades de libre pensamiento como la masonería. ¿Qué va a pasar, muchachos? Que en esta época también pierde el poder la Iglesia Católica, lo que es aprovechado por otras corrientes de religiones para poder llegar aquí, como los protestantes, que van a regalar Biblias, ¿no? La sociedad bíblica que se llama. Vamos entonces a ver que también en esta época, para 1822 y 1825, Estados Unidos y Gran Bretaña van a reconocer a la Gran Colombia, ya que ya tiene un reconocimiento como república por los Estados Unidos y por Gran Bretaña. También se buscó la normalización de relaciones con el Vaticano, que implicaba el reconocimiento de la Iglesia para legitimar la existencia de las nuevas repúblicas. Solo se produjo hasta 1835, cuando la Gran Colombia se había disuelto, ¿cierto? Lo tengan en cuenta ahí. Vamos a ver también de que va a haber grandes tensiones que van a traer como consecuencia la caída de esta Gran Colombia, ¿cierto? Vamos a ver que están los quiteños, los venezolanos y los cundinamarqueses o granadinos. ¿Qué va a pasar, muchachos? Que aquí en el libro nos hablan, no de forma separada, pero voy a hablar de una forma general. Los ecuatorianos y los venezolanos tenían más una formación militar, ¿cierto? La mayoría de políticos que estaban organizando este gran estado habían sido los héroes de la guerra de independencia. La mayoría de los granadinos eran personas más ilustradas, abogados, administradores, ¿ya? Y de otra, como el gobierno era tan centralizado, entonces ¿qué pasaba? Que los ecuatorianos y venezolanos no tenían mucho protagonismo en las decisiones del Estado. Esto va a traer también problemas, ¿cierto? Va a haber también José Antonio Páez, que es el gobernador de Venezuela. Va a tener un problema porque lo van a acusar de reclutamiento forzado. Va a ser acusado por Santander. Lo que pasó fue que 2 años anteriormente Santander había dado la orden de que se reclutaran a jóvenes mayores de 16 años, por si España pues volvía otra vez a tratar de dominar a nuestro país. Pero José Antonio Páez se retardó en llamar a la gente, no reclutamiento forzado, o sea, le llamó a la gente a formarla en las tropas militares. Entonces se desesperó y empieza a reclutar forzadamente a los jóvenes para que hagan parte del ejército, ¿ya? Entonces esto fue muy mal visto por Santander. Aquí dice: Páez fue citado por el Congreso de Bogotá, acusado de reclutamiento forzado y uso excesivo de la fuerza. En realidad el reclutamiento había sido ordenado por Santander hace 2 años, antes como una preparación ante una posible reconquista por parte de España.
Páez no obedeció oportunamente y cuando lo hizo, muchos hombres mayores de 16 años no se presentaron, situación que lo motivó a ordenar el reclutamiento forzado. Ante la citación del Congreso, él no se va a presentar, lo que va a causar una rebelión llamada la Cociata. Entonces dijeron que si a José Antonio Páez se aparecía por Bogotá, iba a ser fusilado. Entonces José Antonio Páez reclamaba que la Constitución de 1921 tenía que ser reformada y él decía que había que reformar la Constitución y él desconocía la autoridad de Santander. Entonces las cosas otra vez volvieron a medio restablecerse cuando Bolívar regresa del Perú y se hizo cargo de la presidencia, pero ya estaban avivadas las tensiones que se dieron fin a la Gran Colombia después, ¿ya? Entonces había grandes tensiones entre José Antonio Páez y Santander, pero cuando llega Bolívar trata de bajarle pues las revoluciones al problema que tenía, ¿ya? Entonces aquí hablan también de Ecuador, ¿ya? Dice aquí, a diferencia de algunos venezolanos que se habían ocupado altos cargos militares y civiles, los ecuatorianos no tenían las mismas oportunidades de participación. Bueno, aquí el libro me está diciendo esto, pero yo pienso que los militares venezolanos y ecuatorianos los tenían muy apartados. Los que tenían el poder prácticamente eran los granadinos, ¿ya? Los cundinamarqueses. Esto va a desembocar que a finales de 1830 ellos tomen la decisión de separarse cuando fallece Simón Bolívar, ¿ya? Entonces aquí también habla de que Venezuela contaba con, esto sí es diferente, Venezuela contaba con ventajas en el intercambio comercial de productos, pues no se le cobraban impuestos tan altos por pasar su mercancía en las fronteras regionales. Estos beneficios aduaneros que tenía Venezuela afectaron negativamente la economía de Ecuador, especialmente en la región de la sierra, ¿ya? Entonces mira aquí también que Venezuela tenía ciertos beneficios económicos que Ecuador no los tenía, ¿ya? Todo esto va a sembrar tensiones. Ok, entonces sigamos, que después vamos a ver que Bolívar tiene ideas más centralistas, un gobierno central, más militar. Santander está más pegado a las leyes, por eso se llama el hombre de las leyes. Entonces Bolívar decía que había que tener una mano fuerte para poder mantener el Estado, porque todavía apenas estábamos en un proceso de formación. Santander tenía más ideas liberales, más ideas civiles. Entonces estas ideas van a chocar. Entonces se va a hacer un grupo que se llaman los santanderistas y los bolivaristas. Se me olvidó decir que Santander pensaba de que era mejor un gobierno de tipo federal. Entonces esto va a traer como consecuencia que Bolívar se erija como dictador y disuelva el Congreso y le quita el cargo de vicepresidente a Santander. Entonces, ¿qué va a pasar? De que los seguidores de Santander le van a hacer un atentado en 1828, el 25 de septiembre, lo que se llama la noche septembrina, donde Bolívar escapa, ¿ya? Entonces vamos a ver que después de Santander huye, ¿no? Bueno, no, él no huye, lo que pasa es que él lo van a juzgar y entonces Bolívar toma la decisión de que lo exilien, que lo saquen hacia los Estados Unidos. Esto no le gustó mucho a los patriotas, ya que lo vieron como un síntoma de debilidad, pero él veía de que las cosas no iban bien y no veía que él reconocía a Santander como uno de los líderes de la patria, ya que fueron sus seguidores los que llegaron fue a este extremo de matarlo. Entonces también van a haber unas rebeliones de algunos caudillos como José Hilario López y José María Obando, que hicieron se le puede decir
un movimiento en contra de Bolívar, pero que no pudieron hacerlo. José María Córdoba se proclamó dictador en un intento de establecer una república independiente, pero fue ejecutado en octubre del 29. En 1830, José Antonio Páez opta por la separación de la Gran Colombia, o sea, separa a Venezuela, y Juan José Flores va a separar a Ecuador. Y la misma medida tomaron los ecuatorianos, como dice aquí. Bolívar, dispuesto a exiliarse, se marchó hacia Santa Marta, donde muere por tuberculosis en diciembre del 30. Entonces, algo sí ahí no encasillé bien, que José Antonio Páez y Juan José Flores, los ecuatorianos y los venezolanos, antes de que muriera Bolívar, toman la decisión de separarse de la Gran Colombia, ¿ya? Entonces ya limitan una frontera, ya hay otros son tres nuevos países diferentes. Esto entristeció a Bolívar, su gran proyecto en la Gran Colombia quedó en el olvido, y sufriendo esa tuberculosis que se dicen que la tomó